Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva clase que seguimos con nuestro tema de hermenéutica, cómo interpretar las escrituras. Es muy importante saber leer las escrituras para no salir con ideas equivocadas, ¿verdad? Hay gente que se inventa doctrinas porque no sigue las reglas de la interpretación. Y ahora estamos continuando con el tema de la tipología que empezamos la semana pasada. Hoy vamos a ver un segundo ejemplo y queremos estar abiertos nuestros corazones para lo que el Señor tenga para el día de hoy, para nuestra vida, para nuestra enseñanza, para nuestro corazón. Así que les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar para preparar nuestros corazones y darle la bienvenida al Señor a este estudio. Amado Señor, te bendecimos y seguimos delante de tu presencia santa, tu presencia hermosa, Señor, tu presencia perfecta. En el nombre de Jesús entramos delante de tu trono, Señor, para darte gracias por Jesús, por su obra, Señor, por su gracia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque a través de Él podemos recibir tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos consuela, que nos reprende, exhorta, y Señor, y que nos conforma a la imagen de Jesús, nos hace como Cristo. Señor, gracias por tu palabra, que es la luz a nuestro camino, Señor, y pedimos esta mañana que tú seas revelado en nuestra mente, Señor, que podamos ver el propósito para el cual escribiste las Escrituras, Señor, el propósito para el que las diste, que es revelarnos el plan de salvación en Jesús, Señor. Y rogamos que esto sea claro y sea conciso. Señor, bendice a cada oyente donde quiera que se encuentre, Señor. Tú estás allá con ellos, Señor, y te damos gracias por la sintonía que ellos toman en esta mañana de aprender más de ti, Señor. Te bendecimos y rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenidos todos, hermanos, allá desde Texas, en el Ecuador. Voy a ponerme los lentes porque no veo bien. Hay hermanos aquí en California. Y si son de otras partes, avísenos para saludarlos. Sé que hay hermanos que nos escuchan en el Perú la semana pasada, en el Ecuador. Así que gloria a Dios por cada alma, por cada persona que el Señor nos conecta a través de estos medios de la tecnología. Pues bien, vamos a recapitular y vamos a ver un poquito acerca otra vez qué es la tipología bíblica. El término tipo proviene de la palabra griega tipos, y con ella se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos, personas o cosas del Antiguo Testamento que establecen una conexión con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos cómo la historia de Noé se conectaba, la palabra lo conectaba con el nuevo nacimiento, así como Noé pasó por esas aguas, y usan la palabra bautismo, pero explicamos que no es literalmente hablando del bautismo, porque ese versículo dice que el bautismo salva, pero explicamos que no se estaba haciendo referencia al bautismo literal, sino al simbolismo del bautismo, que es morir a nuestro yo y salir en una nueva vida en Cristo, como se identifica uno en una nueva relación con el Señor. Es morir al viejo hombre, nacer de nuevo, ¿verdad? Es el símbolo del bautismo a lo que se está haciendo referencia. Por eso dice, es una conexión. El tipo nos conecta, es una figura, un modelo que nos va a conectar con algo del Nuevo Testamento. Puede ser un personaje, puede ser un acontecimiento, como en el caso de Noé fue un acontecimiento. El arca representa a Jesús, es una cosa. Noé representa las características del Señor Jesús, es una persona, ¿verdad? ¿Qué características? Por ejemplo, era pregonero de justicia. Jesús nos trajo su justicia. Entonces vemos en la historia del diluvio, vemos las tres cosas: el acontecimiento, que es el diluvio, vemos el arca y vemos a Noé, que representan, son figuras proféticas, están anunciando características de Jesús, cosas que Jesús haría por nosotros, están conectando
el plan de Dios a través de las edades, ¿verdad? Así que cuando uno lee la historia en el Antiguo Testamento puede encontrar la referencia en el Nuevo. Ahora, por eso lo puse en negrita aquí, un poco más oscura esta oración, porque ayuda a entender bastante lo que es la tipología. Dice, para cada doctrina del Nuevo Testamento hay un tipo en el Antiguo Testamento. Habrá una historia, habrá un personaje, habrá una cosa que nos conecta con una doctrina del Señor. En el caso, perdón, de la semana pasada, eso del diluvio nos conectaba con el plan de redención, ¿verdad? Que hay que venir a Jesús, hay que conocerlo, hay que verlo como el único medio de salvación. Gracias. Para entender esta figura, este modelo, un símbolo, o también se puede conocer como una representación. Entonces, esa fue la clase de la semana pasada. Explicamos que en el Antiguo Testamento encontramos el tipo, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo. Vamos a explicar esa palabra para no confundirnos. Tipo es la figura, el modelo, ¿verdad? El antitipo es el cumplimiento de esa revelación. Por ejemplo, miren, dice aquí, de allí que el tipo debe encontrar su estrecha relación en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de antitipo, debemos de recordar que la palabra anti no solamente quiere decir en contra. Por ejemplo, decimos antídoto, ¿verdad? Es el anti, es en contra de la enfermedad. El anti siempre tenemos la idea que es algo en contra. Pero también anti significa en lugar de. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el paracleto, el que está en lugar de. Esa es la idea. Por eso que la palabra anticristo no solamente es en contra, vendrá un ser en contra de Jesús, pero también es alguien que se pone en lugar de Jesús, es ponerse en lugar de. El espíritu del anticristo está ya en acción desde siglos antes. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Es buscar algo que tome el lugar de Jesús. Y toda religión busca salvación en lugar de Jesús, en otras cosas. Eso es un espíritu de anticristo, que es ponerse en lugar de, no solamente en contra de, pero en lugar de. Entendemos la idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestra vida, cuando nosotros ponemos a algo, le damos la gloria a algo en lugar de Jesús, estamos teniendo una actitud anticristo, una actitud que está poniéndose en lugar del Señor, y esa es la idea. Por eso el tipo es una representación y el antitipo es en lugar de la representación. Por ejemplo, la semana pasada vimos la historia de Noé, el diluvio. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento en Jesús. Está en lugar del diluvio, estaba, por ejemplo, el símbolo del bautismo. En lugar de es la idea. Para que algo sea considerado un tipo en la Biblia, deben considerarse las siguientes condiciones. Las mencionamos. Número 1, debe existir una clara y genuina semejanza entre el tipo y el antitipo, y no imaginaria. No es que vamos a agarrar cualquier historia y le vamos a poner cosas que creemos que puede significar, sino que hay una relación entre el tipo y el antitipo. Se ve que el antitipo cumple lo que el tipo nos proyectaba en el pasado, ¿verdad? También el tipo es declarado de forma directa o indirecta en el Nuevo Testamento. Eso dijimos que es tipo, si el Nuevo Testamento mismo dice que lo es, ¿verdad? Vamos a ver hoy otro ejemplo para que se vaya ampliando la idea y podamos identificar los tipos del Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento, o sea, en representación de que en lugar de lo que estaba. Y tercero, el tipo debe prefigurar algo en el futuro, ¿verdad? Siempre nos anuncia, ¿verdad? Anuncia a Jesús, anuncia alguna característica de Cristo, alguna obra
alguna característica de la obra del Señor. Así que hoy vamos a ver otro ejemplo y es el tipo de Agar y Sara. ¿Cuántos han leído esa historia, verdad? En Génesis, ¿verdad? De la esposa de Abraham, recomendándole a Abraham que tenga un hijo con su esclava, ¿verdad? Aquí creo que a veces las mujeres tenemos que tener más prudencia en lo que recomendamos, ¿verdad? Porque produjo un gran, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los hijos de Ismael, los hijos de Isaac siempre están en guerra, ¿verdad? Por esa imprudencia, por adelantarse a querer hacer las obras. El hombre quiso ayudarle a Dios. ¿Han oído eso que hay gente que dice, ayúdate para que Dios te ayude, verdad? Dice que ese dicho sale del Corán, no es un dicho bíblico, porque Dios ayuda, aunque uno no se merezca, aunque uno no ponga mucho de el Señor en su gracia y misericordia, abre puertas para que Él nos pueda alcanzar. Pero la idea, el Corán dice eso, que ayúdate para que Dios te ayude. Y eso es lo que quiso hacer Sara y Abraham, ayudarle, entre comillas, a Dios. Vamos a inventarnos una manera porque Dios está demorando en contestarnos la promesa, vamos a solucionarla nosotros mismos y causaron un gran problema. Sin embargo, Dios usa esta historia como un tipo, y vamos a ver de qué. Vamos a leer en Génesis 16, hoy vamos a leer bastante, normalmente siempre leemos bastantes escrituras, pero ahora tenemos más, porque tenemos que leer el tipo y el antitipo, ¿verdad? El modelo y el cumplimiento. Entonces encontramos la historia de Agar en Génesis 16. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora es importante notar que de dónde salió esta sierva. Abraham se fue a Egipto cuando hubo una, ¿cómo se llama? Escasez, sí, hay otro término que hay, sequía, ¿verdad? Hubo hambruna en la tierra y Abraham se fue a Egipto con Sarai y toda su casa. Y en Egipto, él le dice a Sarai, eres muy hermosa. Y ya Sarai tenía 65 años, así que todavía tenemos esperanza, ¿verdad? De vernos guapas, ¿verdad? Hermosas. Dice, estás guapísima. Dice, no le digas, se van a dar cuenta que te van a identificar como una mujer hermosa y van a sugerirle al rey y al faraón que te tenga por mujer. Y yo corro peligro, le dijo Abraham. Así que dijo, no les digas que eres mi esposa, diles que eres mi hermana. Y era media verdad, porque sí tenían eran familia. Pero el problema fue que Dios le avisa, bueno, eso no fue problema, eso fue bendición para el faraón, que Dios le avisa a faraón que no la tome por mujer porque era esposa de Abraham. Y faraón le reclama a Abraham, ¿por qué hiciste esto? Y lo despacha con muchos bienes, con siervos y siervas. Entonces ahí va Agar en esa caravana que empezó con el mal camino de tomar la decisión de no esperar en el Señor, sino buscar la solución bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias ideas. Abraham dijo, en Egipto hay comida, vámonos allá, y vamos a hacer las cosas chuecas, tú mientes, di que eres mi hermana, y buscando bendición, pero no hubo bendición, hubo maldición para el lugar y hubo maldición, como vamos a ver en más adelante, porque se lleva con él el producto de su pecado, que fue la mentira, que fue el engaño. Se lleva a los esclavos. Y aquí dice, Agar, ¿qué está haciendo una esclava egipcia acá en Canaán con Abraham? Era porque se la llevaron. Dijo entonces, versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido.
Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Miren, Abraham no se hizo del rogar. No. Dijo, estaba muy bien, le gustó la idea, ¿verdad? Obviamente, como esposa, yo creo que Sarai ha de haber notado que él constantemente añoraba un hijo. O sea, a ella le pesaba ver que él no obtenía lo que quería, que era un heredero. Y obviamente cuando metemos el sentimentalismo, la emoción, la lógica humana, nunca va con la lógica divina. Y cometió un error, y él también, dice, y ella sale embarazada y dice, cuando vio que había concebido la esclava, miraba con desprecio a su señora. Noten siempre, estamos analizando a Agar, y vamos a ver a qué representa Agar y qué representa Sara. Pero miren las actitudes de cada una. Ahora, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová. Entiende esta manifestación del ángel de Jehová como una cristofanía, se llama, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, porque este ángel recibe adoración. Este ángel es reconocido como Dios mismo. Entonces, vemos algo interesante, ¿no? El Señor Jesús se le aparece a Agar y dice, junto a una fuente de agua en el desierto se le aparece, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Eso le dijo él a ella, y ella le respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Noten aquí, en la clase de hoy no nos va a dar tiempo de analizar a los dos hijos, a Isaac y a Ismael, pero vamos a analizar nomás las dos mamás, a Agar y Sarai o Sara. Pero noten cómo iba a ser el hijo. Será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Así lo llamó Agar a Dios. Miren, al ángel, le dijo al ángel de Jehová, tú eres Dios que me ve. Entonces entendió, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, tal como Dios lo había anunciado. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces vemos el primer tipo. Aquí está la primera historia, Agar. Ahora vámonos a ver el tipo en Sara, a ver qué más nos habla de ella. En Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, pasan los años, ¿verdad? Más 13 años creo que pasan, y visita, o sea, el Señor cumple su promesa en Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no llegó tarde ni se adelantó. Él le había dicho que a su tiempo iba a tener, pero Abraham se adelantó, y ahora ya no era Abraham, sino Abraham, ¿verdad? El que tiene a este hijo en su vejez. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac, que quiere decir risa, gozo, ¿verdad? Es otra diferente actitud a la del otro. Dice, y circuncidó, acuérdense que el otro era fiero, era peleón, ¿verdad? Era crítico en su manera de ser, era áspero. En cambio, Isaac, tranquilo,
era gozo, era risa, están representando, son figuras de dos cosas muy diferentes que vamos a estudiar ahorita. Dice versículo 4 de Génesis 21, dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ven, la circuncisión la recibió Abraham cuando tenía 86 años, Ismael tenía 13 años, pero Isaac lo recibió a los 8 días como el Señor lo había mandado. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara... ¿Quién dijera, dice, a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ese evento era muy especial para los antiguos. El ser destetado representaba que el niño ya podía sobrevivir solo, no necesitaba de su mamá. Muchas veces se calcula que esto pasaba a la edad de 3, 4 o a veces hasta 5 años. Hay veces niños que se quedan mamando mucho tiempo, ¿verdad? Hay otros que hasta se pasan, pero normalmente es entre 2 añitos o menos. Ahorita ya las mamás es más práctico todo el asunto, pero la realidad es que era un día de fiesta. Ya el bebé sobrevivió, ya el bebé resiste, puede comer otras cosas y se celebraba grandemente. Y miren, Abraham está felicísimo que su hijo ya entra a otra etapa, una etapa de madurez física. Y dice, hizo banquete. Versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, le dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Abraham amaba a Ismael, era su primer hijo, pero no era el hijo de la esposa, sino de la sierva. Ahora, versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Este es un versículo que muchas esposas les gusta porque dice que Dios le dice a los esposos, escucha a tu esposa, ¿verdad? Entonces, este es, entre paréntesis, escucha todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La historia sigue, ellos no fueron desamparados. Abraham le da una herencia en este punto, en el momento que lo despiden. Ahora vamos a ver el antitipo y vamos a ver qué representa Agar y qué representa Sara. Y si Dios lo permite, posiblemente la próxima semana veamos lo que representa Ismael y lo que representa Isaac, si el Señor nos permite y así lo desea. Vamos a ver el antitipo, o sea, el cumplimiento, la representación, como lo que está en lugar de esa historia. Gálatas 4:21 al 31 nos lo explica perfectamente. Está haciendo argumentación el apóstol Pablo en contra de los legalistas, en contra de los que dicen que uno se puede salvar practicando la ley. Y para eso está el libro de Gálatas, para explicar que la salvación es por fe y solamente en Jesús, por fe en Jesús, en nadie más, ni en nada más, ningún sistema. Esta semana se me hizo muy interesante, escuché un clip como de 2 minutos de un hermano que es judío, que explica desde Israel ciertos acontecimientos y eventos allá en Israel, y decía algo interesante. Dice que la palabra religión
no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Ni en el Antiguo Testamento a veces decimos nosotros la religión judía. Dice que para ellos como judíos en el Torah y en todo el Antiguo Testamento no existe esta palabra, la religión judía, sino que era un estilo de vida. La palabra de Dios era un estilo de vida para ellos, así como para nosotros debe ser un estilo de vida el seguir a Jesús. No es una religión con reglas, reglamentos y ritos, las 3 R's que de maldición para el que cree que esas cosas le van a salvar. Reglas, reglamentos y ritos. Ahora, hay una R que la vamos a ver más adelante, que es la que nos conecta con la redención. Esa es la que hace Jesús por nosotros hacia el Padre, que es la valedera para una salvación eterna. Así que vemos esto de el antitipo, ¿verdad? El argumento que está haciendo Pablo de explicar que la ley no salva. Entonces dice, miren el versículo 21 de Gálatas 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, en desobediencia, ¿verdad? Nació por obra humana, no fue una obra divina, fue algo planeado por el hombre, fue el esfuerzo de Abraham. Y de Sara, ¿verdad? La sugerencia de Sara. Dice, mas el de la libre, el hijo de la libre, por la promesa. La promesa, Isaac nació milagrosamente. Es una promesa que llegó en el tiempo que el Señor quiso. Igual que Jesús. Isaac es una representación del Señor Jesús que nace milagrosamente en el tiempo que Dios ha asignado para darnos la promesa de la vida eterna, darnos la libertad. Miren, versículo 24, hablando de los 2 hijos, dice, lo cual es una alegoría, o sea, un ejemplo, una ilustración. Pues estas mujeres son 2 pactos. Aquí vemos lo que representa a Agar y lo que representa a Sara. Representan 2 pactos, 2 acuerdos diferentes. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El monte Sinaí fue donde se dieron los mandamientos. Nosotros los conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Sabemos que los judíos entienden que hay 613 mandamientos y nosotros seguimos 10 supuestamente, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie cumple los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha mentido? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha tenido dioses ajenos delante de sí mismo, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que ser ídolos hechos de oro, de plata, de arcilla. Hay ídolos que uno se hace en su corazón. A veces puede ser un familiar, un hijo, un esposo, alguien que ocupa el lugar que Dios debe de ocupar, el primer lugar. A veces puede ser una cosa, un trabajo que está primero que Dios. Puede ser algo material. Hay gente que prefiere entregar su vida para mantener ciertas cosas, cierto nivel de social, porque es más importante eso que seguir al Señor. Así que hay ídolos y todos a cierto punto nos hemos hecho ídolos de algo o de alguien en nuestra vida. Entonces, ese mandamiento también lo hemos fallado. ¿Qué del mandamiento, por ejemplo, de no honrar a nuestros padres? ¿Verdad? Todos tenemos historias de desobediencia. Por algo me seguía mi mamá con una chancleta, porque a mí también sí sufrí. La chancleta es conocida para los mamás hispanas, ¿verdad? Como la psicóloga, ¿no? Así que porque desobedecemos a nuestros padres, no los honramos, ¿verdad? Así que la lista va, no robarás, ¿verdad? A veces uno dice, oh, no, yo no he robado un banco, pero a veces hemos sido deshonestos en transacciones con familiares, ¿verdad? A veces hay dicho, por ejemplo, dice, nunca hagas negocios con familiares, ¿verdad? Porque es donde más sale uno estafado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay deshonestidad, no hay esa integridad.
porque fallamos los mandamientos. Así que la lista sigue. ¿Qué de los mandamientos en cuanto a lo sexual? ¿Verdad? No adulterarás, no codiciar las cosas que otros tienen. Y el Señor dijo, oíste que los antiguos dijeron no adulterarás, pero yo te digo que si tú ves a alguien con un deseo lujurioso, ya pecaste en tu corazón, porque es algo espiritual, ¿verdad? Lo mismo dice el de no matarás. Uno puede decir, yo no he matado a nadie, pero dice Jesús, yo te digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable delante de juicio, porque es un problema del corazón, no solamente de lo que se hace, sino de lo que se siente en la vida. Así que esta Agar representa ese pacto en el Sinaí de los mandamientos, ¿verdad? De las cosas que no se pueden cumplir. Por eso es que dice aquí que es esclavitud, porque uno no puede cumplirlos a cabalidad. O sea, puede que cumpla uno, pero va a fallar en otro. Y la palabra nos dice que el que falla en uno se hace culpable de todos, porque solo toma uno para que uno sea infractor, para que uno sea ya condenado, porque no es perfecto, ya no puede entrar al reino de los cielos por uno. Entonces, Agar representa esa esclavitud de la desobediencia, de la ley, de la desobediencia a la ley. Ahora, el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En Jerusalén se da la sede de lo que nosotros conocemos como a los más religiosos, ¿verdad? En ese tiempo y en este tiempo, el ir a Jerusalén para mucha gente que, como nosotros le llamamos, tiene la religión judía, o cualquier otra religión, la ve como el lugar el símbolo de la ley, el símbolo de el querer seguir, el símbolo del hombre querer alcanzar el cielo por sus obras, por su obediencia. Ahora, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuál es el punto aquí? Hay hermanos que sí creen en Jesús como su Salvador, pero quieren alcanzar el cielo cumpliendo con la ley. O sea, es Jesús más la ley, Jesús más mis obras, Jesús más mi obediencia, Jesús más mis reglamentos, mis ritos, mis tradiciones, y añaden a lo que no necesita ser añadido, que es el pacto de la promesa. Y Pablo está explicando, dice, miren, no se puede, por eso que Sara echó a Agar y a su hijo, porque el querer salvarse por las obras de la ley no puede ir de la mano. Acuérdense de uno, cuando vino los 10 mandamientos, vino con fuego. En el monte Sinaí hubo un terremoto, el monte humeaba y bajó fuego del cielo. La ley es fuego, representa esa dureza que tenía Ismael, ¿verdad? Ismael era crítico, era burlón del que tiene la promesa, porque el que tiene la promesa es salvo por Cristo Jesús, no por sus obras. Entonces, normalmente el que cree que se salva por la ley va a estar criticando constantemente al que no cree así, lo va a estar juzgando, lo va a estar condenando, porque esa es la característica del fuego. El fuego quema, ¿verdad? El fuego es como un castigo, pero la gracia es como agua.
el agua y el fuego no se mezclan, ¿verdad? No se puede mezclar la ley con la gracia. El fuego es la condenación, el agua es la purificación en Jesús que tenemos por gracia. Miren lo que dice Pablo, entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Me acordé de un caso. Ya ven que cuando hay, por ejemplo, en las iglesias hay reglas, hay ritos o hay ¿cuál es reglamentos, ¿verdad? Vi una vez, hace muchos años atrás, cuando recién casi llegamos a este país, llegamos a una iglesia de clase media, de hispanos, mexicoamericanos, y esta iglesia tenía por cultura que todos iban a la iglesia en traje, los varones en traje con corbata y las mujeres con vestidos elegantes, y llegó un joven recién llegado de México y vio la iglesia y quiso entrar, pero él venía con una camiseta interior, o sea, de esas blanquitas, camiseta interior, y entró y alguien de la iglesia le dijo que no podía entrar así. Y este otro hermano se dio cuenta y salió y fue al carro, y este hermano tenía unas camisas en su carro y le dio para que entre. Pero ese es un ejemplo típico de alguien que vive bajo la ley, con reglas y con condiciones para la salvación, condiciones, reglamentos, ritos que prohíben que la gente se acerque a la gracia de Jesús, porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Gracias a Dios estaba este otro hermano que, aunque seguía las mismas reglamentos, fue un poco más flexible y le dejó que entrara. Y claro, y vienen esas imposiciones. Esta fue una iglesia, pero hay tantas iglesias que ponen reglamentos. Tú no puedes entrar si estás con pantalón, tú no te puedes pintar, no, tienes que dejarte crecer el pelo, tienes que hacer... Ponen reglas, la ley, que son leyes inventadas por los hombres. Porque el Señor, así como en caso de Abraham fue el que se inventó esto, y Sara también, de hacer algo a su manera. Vamos a solucionar las cosas a nuestra manera. Vamos a hacer lo que nos parece lógico, lo que nos parece correcto, pero lo que hacen es poner trabas, es fuego, es crítica, es condenación. En cambio, la gracia es limpieza, es agua en Jesús, no por nuestros esfuerzos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Vamos a explicarlo bien, porque no queremos que se malinterprete y diga, entonces nosotros no tenemos que obedecer a Dios. Claro que vamos a obedecer a Dios, porque ya el Espíritu de Cristo está en nosotros. Es otra mentalidad, otro corazón, otra persona. Espiritualmente hablando, somos nuevos en Cristo, y vamos a tener la mente de Cristo, que es la palabra del Señor. Vamos a tener el corazón de Cristo, que es el amor que ha sido derramado en nosotros. No vamos a tener la mente de Ismael, que es burlarse del que tiene la gracia, que es el ser crítico, el ser condenador. No la vamos a tener, porque son dos mentes diferentes, el del fuego y el del agua, que es la gracia del Señor. Así que miren lo que dice Hebreos 10:1, para que se amplíe un poquito más la idea y no nos confundamos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, esa palabra la sombra es también un tipo, la ley nos anuncia algo que dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede la ley perfeccionarnos, no. Espiritualmente, eternamente, no puede. La ley es buena y da beneficios temporales en la vida, sí es verdad, como en el caso de Ismael. Ismael fue bendecido en su vida, iba a tener gran descendencia, iba multitud de descendientes, porque era hijo de Abraham, porque igual la ley bendice en la vida. El que practica la ley
aún sin ser creyente, hay gente que practica la ley, ciertas reglas en su vida, es moral. Una persona, si sigue la ley de Dios, aunque no sea creyente, va a ser bendecido. Esa es la promesa en la ley. Haz y vivirás. Hay que hacer para poder vivir y disfrutar de la bendición en esta tierra. Pero cuando se tiene al Señor Jesús, que hizo toda la ley, que cumplió toda la ley, es una bendición eterna, no solamente en la tierra, pero es una bendición hasta después de la muerte. Así que vemos ese contraste. La ley es buena porque es la maestra que nos lleva a Cristo. La ley nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador. Nos enseña qué tan pecadores somos. Nos enseña cómo es la voluntad de Dios en Cristo, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Porque este es el mismo argumento que se escucha en nuestros tiempos, se escuchó hace 2000 años. Pablo lo anticipa. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que es lo que mucha gente dice. Entonces si tengo salvación en Cristo, puedo vivir como me da la gana, ¿verdad? Y mucha gente se asusta y dice, no hay que predicar de la gracia en Cristo porque se va a hacer un relajo, la gente va a querer hacer lo que quiere. Pero no, Pablo dice, en caso piensen así, porque eso parece que también quisieron pensar los hermanos en Roma hace 2000 años atrás. Y dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es como decir, esto es una locura. ¿Cómo se les ocurre eso? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya somos de Cristo, ya somos de ese nuevo pacto, somos pacto en Cristo, ¿verdad? El Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivir si ya en algo pasado, si ya hemos nacido a algo nuevo? Miren en el versículo 3 de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, simbólicamente hemos participado de la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que vemos en este tipo a Agar y Sara, a estas dos mujeres. Agar y Sara son tipos de los dos pactos, el pacto de la ley, el pacto de Agar y el pacto de la gracia en Jesús, que es representada por Sara. Imagínense, estas dos mujeres ni se imaginaban lo que ellas, cómo el Señor iba a usar sus vidas para darnos una figura, un modelo de lo que haría Cristo Jesús y lo que es la ley en general. Miren, vamos a ver unos contrastes rápidamente. Sara vino primero, ella era la esposa. La gracia vino primero. El Señor planeó desde antes que el mundo fuese. Ni siquiera existía el mundo, ya el Señor tenía un plan de gracia y de salvación en Cristo. La ley vino desde Adán en el sentido de que le puso, si comes de ese fruto morirás, ¿verdad? Había que obedecer, si no había una consecuencia. La ley se presenta con Adán. Y la ley se define más claramente con Moisés cuando vienen los mandamientos. Pero primero era la esposa, primero era la gracia, primero era Sara. Ese era el plan. A veces nos equivocamos y decimos el pacto, primero fue la ley, la gente se salvaba por la ley y ahora se salva por la gracia. Nunca nadie se salvó por la ley. La ley estaba para apuntar a la gracia. Y la gente que vivió bajo esa era entendió siempre que Jesús vendría. Ellos veían la salvación en el futuro, nosotros la podemos ver ya en el pasado, porque el Señor ya tenemos la revelación completa. Así que es un error decir que se salvaba a la gente de diferente manera. La gente se salvaba por gracia. ¿Quién fue el primero que se salvó por gracia? La Biblia nos habla de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Por la fe. Él creyó. Y esto era antes de que venga la ley. La gracia, ya se estaban dando manifestaciones del plan de Dios perfecto. Así que Sara vino primero, ella era la esposa. Agar fue la esclava y su nombre significa
que huye, la que huye. Y normalmente la gente que quiere salvarse por la ley siempre se encuentra en esa actitud de persecución. Se siente como que Dios la persigue. Acuérdense en que Agar dijo, el viviente que me ve. Hay gente, cuando gente está bajo la ley, siente que Dios todo lo controla, ¿verdad? Que, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, todo está limitada, es como un esclavo, porque siente una presión de constante querer satisfacer a Dios por obras, ¿verdad? Y gente que está bajo la ley cree que pierde su salvación. He escuchado de hermanos que, por ejemplo, dicen, hoy espero que el día que el Señor venga, estar en oración. Ojalá que cuando el Señor venga me encuentre en la iglesia. Ojalá que cuando el Señor venga no me encuentre desobedeciendo, porque ponen su esperanza en su trabajo, en su propio esfuerzo, en lo que yo voy a hacer, en la ley, la ley, la ley. Y por eso siente tipo, anda siempre huyendo, se siente perseguido. Y normalmente una persona se le ha atribuido el término legalista a alguien que vive así, alguien que vive con esa presión de siempre querer complacer a Dios y criticando a los demás, juzgando y condenando a los demás. Ese es alguien que vive bajo la ley, porque representa a la esclava que siempre se encuentra huyendo. Ahora miremos, Sara era de mayor edad. Sara es igual, la promesa viene a su tiempo, al tiempo de Dios, no importa, no hay lógica en los planes de Dios. A veces hay gente que dice, Dios es un Dios de lógica. En todas las historias, Dios hace cosas que no son lógicas. ¿Qué es lógico de que una viejita de 100, de 99 tenga un hijo? No hay lógica ahí, porque Él se quiere llevar la gloria. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, de que el pueblo de Israel esté marchando alrededor de una ciudad 7 días y que grite? Y que se caigan los muros. ¿Cuál es la lógica? Uno diría, no, hay que preparar armamentos, hay que mandar a los hombres más fuertes, que las mujeres se queden atrás. No hay lógica en las cosas que Dios hace, porque Él tiene otra lógica superior a la nuestra, no es nuestra lógica. Y a veces decimos, bueno, no tiene lógica que solamente nos podamos salvar por la obra de una persona, Jesús. ¿Cómo es posible que Dios no solamente requiera eso? Pero es que no es solamente. Jesús fue perfecto. Él cumplió todos los mandamientos que nosotros no podemos cumplir. No falló en nada. Él decía hasta lo que decía para que la escritura se cumpliese. Todo lo cumplió. Él lo cumplió por nosotros. Y el que tiene fe en Él tiene derecho a ser hecho hijo de Dios por el Hijo. Porque el Padre ve al Hijo. Así que no es un simple, tan sencilla la salvación. No, le costó todo al Señor Jesús. Dios se hizo hombre. Dios es espíritu. Nadie lo podía ver. Y en Cristo Jesús Dios se revela. Dios cambia esa naturaleza. Jesús es el único ser en toda la historia que tendrá siempre dos naturalezas. Porque lo podemos ver como hombre, pero es totalmente Dios. Y lo hace por amor. Deja como dicen, entra al tiempo de la humanidad, a crecer, a nacer, a morir como nosotros, para poder identificarse con su creación. No fue algo sencillo, no es algo simple lo que hizo el Señor, es algo maravilloso, algo ilógico. Humanamente hablando, la salvación es ilógica. ¿Cómo va a dejar Él su gloria para venir a un mundo perdido, plagiado por la muerte, el pecado, Él que está en perfección? ¿Cómo? Esa es la lógica. Él sacrificarse hasta la muerte, ser obediente y muerte de cruz. No hay lógica humana en eso, pero ese fue el plan perfecto de Dios. Ahora miren, eso era desde la mayor edad, la promesa. Ahora Agar dio a luz primero. O sea, siempre el que sigue las reglas y se ve como que hace más. Es como que hay más fruto, pareciera cuando alguien está siempre queriendo seguir los ritos, los reglamentos, se ve como más obras, porque así fue Agar. Ella tuvo primero a su hijo, pero no era hijo de la promesa y no era el hijo aceptado por Dios. Así que
Igual, a veces podemos aparentar muchos hermanos que se sacrifican en muchas cosas, muchos ministerios, pero si esas obras las están haciendo o las estamos haciendo para ganar el cielo o para ser mejor que otros, no sirven de nada, se van a quemar, que es lo triste, ¿verdad? A veces pensar, wow, ¿cuántos años pude haber servido al Señor pensando que esto me hacía mejor que otros o que esto me garantizaba el cielo? Y dice el Señor, para Él son como trapos de inmundicia. Todo lo que no sea en Cristo será quemado. Tiene que ser por medio de Jesús, por Él y para Él. Mírenlo, en cuanto a Sara, Sara nunca dejó de ser esposa. Ella era libre. La gracia siempre es constante, es permanente. En cambio, Agar nunca debió haber sido otra cosa que sierva. Nunca debió haber sido ni siquiera llegar a ese nivel de darle un hijo a Abraham, pero Dios usó esta historia para revelarnos la lucha que iba a haber entre estos dos pactos. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. No se pueden combinar como el fuego no se combina con el agua. También Sara nunca fue echada, siempre fue esposa. La princesa, eso quiere decir el nombre. Sarai es mi princesa y Sara es la princesa. Se llegó a ser la principal. La gracia es lo principal. La salvación por fe en Cristo Jesús. Y Agar tuvo que ser expulsada, tuvo que ser echada, tuvo que hacerse a un lado. ¿Se puede ir a ver, por favor? Ella no pudo ser incluida porque no se puede uno salvar por obras, sino por gracia. Miren, el pacto de Sara es el pacto de gracia, no hecho entre Dios y el hombre, sino hecho entre Dios y Cristo Jesús. Eso es importante entender porque a veces decimos, la gracia es algo que nosotros podemos obtener, pero no, fue dado a Cristo, esta promesa en Cristo. Este pacto fue entre Dios y su Cristo, y su ungido, y su Mesías, ¿verdad? ¿Cuál fue el arreglo que hizo Dios con su Cristo? Que Cristo Jesús, por su parte, se comprometía a llevar el castigo de los pecados de todo su pueblo. Se compromete a morir, a pagar sus deudas, a cargar con las iniquidades sobre sus hombros. Y el Padre, por su parte, promete que todos aquellos por los que muera efectivamente el Hijo serán salvados con toda certeza. Que viendo que ellos tienen corazones perversos, Él pondrá su ley en sus corazones. O sea, nosotros pecadores reconocemos nuestra condición. Reconocemos que Jesús, en el pacto en Jesús, podemos recibir su espíritu, podemos tener la ley grabada en nuestro corazón, la ley de Dios grabada en nuestro corazón, no solamente en un libro, pero ya dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no se aparten de ella, dice, y que viendo que tienen pecados, Él los pasará por alto y no los recordará jamás. Ese es el pacto. El que confía plenamente por fe en esta verdad será salvo. En otras palabras, en el momento de la muerte y en el momento de la vida, reconocer que solo por Cristo, por ese pacto que Él hizo con su Padre, Él paga la deuda, Él sufre nuestro castigo, Él lleva nuestras iniquidades sobre sus hombros y Él hace un intercambio, nos da de su justicia, recibe, Él representa, es la palabra, representa nuestra condición en la cruz y nos da de su justicia, nos da de su perfección. ¿Cuál es la palabra que dice? Posicionalmente hablando, en el momento que uno cree, el Señor nos declara inocentes, nos declara perfectos delante de Dios. No lo somos hasta el día que el Señor nos lleve y nos transforme, pero delante de Dios el Señor nos ve así. Ese es mi hijo perfecto porque ve a su hijo amado, ve el cumplimiento de este pacto. El Señor no falló en nada.
El Señor es perfecto, por eso es tan maravilloso verlo. Y el que cree en esto es salvo. Ahora, muchas veces podemos estar dentro de una iglesia que se pueda llamar cristiano, se pueda llamar evangélica o protestante, o en otra iglesia, no importa. Podemos decir, sí, yo creo que Jesús es Salvador. Mucha gente cree que Jesús es Salvador, pero la diferencia es que creen en Jesús como Salvador y algo más. Jesús más algo. Y ahí viene Jesús más. Y les digo por experiencia, porque por muchos años, aunque crecí en un hogar cristiano y crecí conociendo la palabra del Señor, yo profesaba creer en el Señor como mi único Salvador. Pero en la práctica, yo sentía que tenía que, si fallaba, como que algo estaba, como que ya la salvación se perdía, como Jesús más yo era la idea. Yo tenía que obedecer, yo tenía que hacer esto, porque si no, algo fallaba. Pero con Jesús, si uno cree en Jesús, solamente en Jesús, tiene plena confianza de que es por la obra que Él hizo. Ahora, con esto, otra vez, no decimos que creo y hago lo que me da la gana. No, porque el que cree en Cristo Jesús y entiende este pacto, recibe una vida nueva, recibe un nuevo corazón, no va a tener ese deseo de desobedecer al Señor, y si desobedece va a entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a sentirse súper mal. No hay una paz hasta que viene a reconciliarse con el Señor otra vez. Entonces, la idea es de que descansamos completamente en la obra de Cristo. Por ejemplo, la ley no se hizo, por eso dice, la esclava no se hizo para que esté sobre la libre, sobre Sara. Agar no tenía derecho sobre Sara, era para que la sirva. Igual la ley nos sirve, ya estando en Cristo nos sirve la ley como un fundamento para saber la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no para que se sobreponga sobre el pacto. Es para guiarnos al corazón de Dios. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, es la que es nuestro tesoro, pero como fundamento para vivir, no para salvación, ¿verdad? Entonces, terminemos la idea aquí. Dice, miren lo que dice aquí. Él pondrá su ley en sus corazones, hablando del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo, para que no se aparten de ella, y que viendo que tienen pecados, Él los pasará por alto y no los recordará más jamás. El que confía plenamente por fe en esta verdad será salvo. Esto es difícil, pareciera sencillo. Hay gente que dice, nomás cree en el Señor, levanta la mano y ya. Nuestra naturaleza carnal es siempre querer demostrar que somos mejores que otros, que somos más espirituales. Acuérdense en la tentación a Eva, ¿cuál fue no le fue la tentación, toma, aquí hay droga, quiere ser rica, mira, aquí roba acá. No, la tentación fue, ¿quiere ser como Dios? Y esa fue, como mujeres, la tentación siempre será querer ser más espirituales que los demás, demostrar que estamos a un nivel superior. Y es difícil, requiere humildad decir, yo soy pecador, necesito de Cristo. Solamente Él es perfecto. Requiere fe, reconocer que Él es el único que el Padre acepta. Por lo general queremos llevar méritos. Y el Señor dice, yo no doy mi gloria, no comparto mi gloria con nadie. Solamente, ¿por qué? Porque solamente Él es digno. Nadie nos merecemos ser honrados al nivel de alabanza de que somos salvadores de nadie. Por eso es una falacia cuando alguien cree que puede salvarse a través de haciendo cierta cosa. El Señor mismo dijo, y las Escrituras están llenas de esta verdad, dice, porque por gracia sois salvos. Es un regalo que no nos merecemos de parte de Dios por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni la fe. Hay gente que dice, yo tengo una gran fe. La fe es un regalo de Dios. Esto no es de vosotros, la gracia es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que las obras tienen su lugar como fundamento,
como consecuencia de ser una nueva criatura. El que está en Cristo dice que las cosas viejas pasaron, todas las cosas de aquí son hechas nuevas. El Señor produce en nosotros el querer como el hacer. No es que tenemos que hacer porque si no se enoja el pastor o si no me va a criticar la hermana. Tengo que hacer esto porque si no me quitan del diaconado. Tengo que, ya no es el tengo que, sino el puedo. Ya puedo, es un privilegio. Puedo por Cristo, porque Él me dice que fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Entonces vemos el diferente cambio de mentalidad que el Señor nos hace cuando depositamos nuestra fe completamente en el pacto de Sara, el pacto de la gracia, la esposa, de la promesa en Cristo Jesús. Así que, hermanos, el que vive y goza de esta realidad es libre. Libre para servir al Señor como el Señor quiera, no como uno quiera, no en la lógica de uno, sino en la lógica del Señor. El Señor tiene obras preparadas para uno y abrirá puertas, no cuando uno las busca y como uno en su suspicacia o lógica humana cree que funciona mejor, no, sino como el Señor quiere en esas obras. Y es nuestro trabajo encontrar las obras que el Señor ya tiene para nosotros, porque debemos de vivir una vida por Él y para Él. Que el Señor nos bendiga en esta libertad que tenemos en Cristo y adelante buscando la gloria del Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que el Señor nos guarde y nos bendiga cada día. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.